El arte budista de vivir sin miedo. 7 lecciones para tu alma. Vivimos en una era donde el miedo parece gobernar en silencio las decisiones humanas. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a perder lo que amamos o a no ser suficientes. Es un sentimiento tan sutil y penetrante que muchas veces ni siquiera lo reconocemos en nuestras acciones. Sin embargo, el Buda enseñó que el miedo no es un enemigo externo que debe combatirse, sino una ilusión mental nacida del apego y la ignorancia. Comprender esto es el primer paso hacia una vida verdaderamente libre. El miedo, en su esencia, es una reacción natural de la mente ante lo desconocido, pero cuando se convierte en una prisión psicológica, deja de cumplir su propósito biológico y comienza a limitar nuestro crecimiento espiritual. El camino budista propone una transformación profunda. En lugar de luchar contra el miedo, invita a observarlo, comprenderlo y trascenderlo. Solo entonces, el alma puede descansar en la serenidad de lo que es. A través de siglos, las enseñanzas del Buda han guiado a innumerables buscadores a enfrentar sus temores con conciencia, compasión y sabiduría. Este texto explora 7 lecciones atemporales del budismo que pueden ayudarte a vivir sin miedo. Cada una de ellas no pretende eliminar la emoción humana, sino enseñarte a coexistir con ella desde un estado de comprensión profunda. Porque vivir sin miedo no significa vivir sin desafíos, sino despertar a una mente que ya no se deja dominar por ellos. Estas 7 lecciones no son meros conceptos filosóficos, sino caminos prácticos hacia la libertad interior. Son puertas hacia una existencia más despierta, donde el alma aprende a confiar en el fluir de la vida y a mirar el futuro con serenidad. Cada lección te llevará más cerca de ese punto donde el miedo se disuelve naturalmente, dejando espacio a la paz, la compasión y la claridad. La primera lección: comprender el origen del miedo. El Buda enseñó que todo sufrimiento tiene una causa, y que solo al conocer su raíz podemos liberarnos de él. Lo mismo ocurre con el miedo. La mayoría de las personas intenta suprimirlo, huir de él o reemplazarlo con pensamientos positivos, sin darse cuenta de que el miedo no puede ser vencido mediante la negación. Para vivir sin miedo, debemos mirar su fuente con valentía y conciencia. El miedo nace de la ignorancia, avidya, una de las causas fundamentales del sufrimiento, según el budismo. Ignorancia no en el sentido intelectual, sino espiritual. La incapacidad de ver la realidad tal como es. Cuando creemos ser un yo separado del todo, frágil y vulnerable, el miedo surge inevitablemente. Sentimos que el mundo puede herirnos, que las circunstancias externas determinan nuestra felicidad y que el tiempo nos arrebatará todo lo que amamos. En esa ilusión de separación florecen la ansiedad y el apego. La mente humana teme porque se aferra. Tememos perder lo que consideramos mío, mi cuerpo, mis relaciones, mi estatus, mis logros, mi identidad. Pero, desde la perspectiva budista, nada de eso nos pertenece realmente. Todo lo que experimentamos es impermanente, interdependiente y cambiante. La raíz del miedo está en esa resistencia a aceptar la naturaleza transitoria de la existencia. Deseamos permanencia en un universo que fluye sin cesar. Deseamos control en un mundo que nunca estuvo bajo nuestro control. Cuando el Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, comprendió que el sufrimiento humano no proviene del mundo en sí, sino de cómo lo percibimos. En el momento en que reconocemos que todo es impermanente, anicca, que todo es insatisfactorio, dukkha, y que nada posee una esencia fija, anatta, el miedo comienza a disolverse, no porque hayamos encontrado seguridad, sino porque dejamos de necesitarla. Esta comprensión requiere práctica. No basta con repetir conceptos espirituales. Hay que observar el miedo directamente cuando aparece. Cuando sientas temor, no huyas de él. Respíralo.
Míralo como un maestro. Pregúntate, ¿qué estoy tratando de proteger? Quizá descubras que el miedo no es más que una voz interna que clama por seguridad, una parte de ti que aún no ha comprendido la naturaleza del cambio. Al observarlo sin juicio, sin represión, el miedo se transforma en conciencia. Los monjes budistas, durante la meditación vipassana, enfrentan los movimientos sutiles de la mente con total presencia. Cuando surge el miedo, ya sea a la muerte, a la soledad o al dolor, lo contemplan como una nube que atraviesa el cielo. Saben que el miedo no es permanente, que no tiene sustancia real. Al permanecer en silencio, el miedo pierde fuerza y se revela como lo que es, una construcción mental que solo vive cuando le prestamos atención. La enseñanza de esta primera lección es simple y profunda. El miedo solo existe en la mente que se identifica con lo que puede perder. Cuando dejamos de identificarnos con el cuerpo, los pensamientos o las posesiones, el miedo no tiene dónde habitar. La mente despierta entiende que nada puede ser verdaderamente perdido, porque todo forma parte de un ciclo infinito de transformación. La muerte no es el fin, el fracaso no es una condena, la pérdida no es una tragedia, son solo expresiones del cambio continuo. La práctica consiste en recordar esta verdad cada vez que el miedo surja. Puedes hacerlo a través de la meditación, de la atención plena o del simple acto de respirar con conciencia. El miedo no es tu enemigo, sino un espejo que te muestra dónde aún te aferras. Si aprendes a escucharlo sin ceder ante él, te conducirá al corazón mismo de la libertad. Imagina que caminas por un sendero oscuro en medio del bosque. El miedo te hace ver sombras donde no las hay. Pero cuando enciendes la luz de la conciencia, esas sombras desaparecen y comprendes que nunca hubo peligro real, solo proyecciones de tu mente. Así es como actúa la sabiduría budista. No destruye la oscuridad, sino que la ilumina. El primer paso para vivir sin miedo es conocer su causa y mirar directamente su rostro sin apartar la vista. Porque el miedo solo domina a quien se rehúsa a mirarlo. Cuando lo haces, cuando observas la raíz de tu temor sin huir, el miedo comienza a desvanecerse como una neblina ante el sol de la comprensión. Esta es la puerta de entrada al arte budista de vivir sin miedo. No eliminar el temor, sino disolver la ilusión que lo genera. La práctica diaria de la atención plena, la reflexión sobre la impermanencia y la comprensión profunda del no yo son las herramientas con las que el alma comienza a liberarse. Y así como dijo el Buda, nada es de temer para aquel que ha comprendido la naturaleza de la existencia. Esa comprensión es la primera y más esencial lección de libertad interior. Si estas palabras resuenan en ti, te invito a suscribirte al canal para continuar este camino de sabiduría y transformación espiritual. La segunda lección, aceptar la impermanencia como camino hacia la libertad interior. El miedo tiene una raíz profunda en la ilusión de permanencia. Tememos perder lo que amamos, tememos el paso del tiempo, tememos el final de lo que creemos seguro. La mente humana busca estabilidad, pero la vida, por su naturaleza, nunca fue estable. Todo cambia, el cuerpo, los pensamientos, las circunstancias, incluso las emociones. En el corazón del budismo, esta verdad es conocida como anicca, la impermanencia. Aceptarla no es resignarse, sino liberarse de la lucha constante contra lo inevitable. Es comprender que el fluir del tiempo no es un enemigo, sino el movimiento natural de la existencia. Cuando el Buda habló de la impermanencia, no lo hizo desde una perspectiva pesimista, sino como una puerta hacia la liberación. Todo aquello que nace, envejece y muere no puede ser la fuente de una felicidad duradera. Esta comprensión, lejos de ser triste, ofrece una libertad inmensa. Al aceptar que nada permanece, dejamos de aferrarnos y al dejar de aferrarnos, el miedo pierde su base. El miedo siempre está ligado a la pérdida,
Pero si nada nos pertenece realmente, ¿qué hay que perder? Mira a tu alrededor. Cada hoja que cae, cada amanecer, cada respiración son recordatorios silenciosos de que la vida se renueva constantemente. Sin embargo, el ser humano lucha contra esa corriente, intenta inmovilizar el río de la existencia para sentirse en control. Esta lucha inútil genera sufrimiento. Quienes viven con miedo al cambio viven en guerra con la realidad. Pero cuando aceptamos la impermanencia como una ley universal, el alma empieza a descansar. Lo que llega, llega por una razón. Lo que se va, también. La sabiduría está en fluir, no en resistir. Aceptar la impermanencia no significa volverse indiferente. Significa amar plenamente sabiendo que todo es transitorio. Cuando sabes que una flor se marchitará, la contemplas con más atención. Cuando sabes que un encuentro puede ser el último, escuchas con más profundidad. La impermanencia, lejos de reducir el valor de la vida, lo multiplica. Hace que cada momento sea precioso, porque sabes que no se repetirá. Este es el corazón del arte de vivir sin miedo. No esperar eternidad de lo efímero, sino descubrir la eternidad en la conciencia que observa el cambio. El Buda solía enseñar que todo lo condicionado es impermanente. Esta frase, aparentemente simple, contiene una de las verdades más profundas. Todo lo que depende de causas y condiciones, nuestros cuerpos, pensamientos, deseos, relaciones, está sujeto a transformación. La única realidad que no cambia es la conciencia misma, el espacio silencioso en el que todo ocurre. Cuando el practicante aprende a descansar en esa conciencia, llamada sati o atención plena, el miedo se desvanece, porque la conciencia no puede morir, no puede perder, no puede temer. Muchos viven intentando aferrarse a una identidad, a una historia personal que los defina. Yo soy así, dicen, pero esa identidad también es impermanente. Lo que hoy crees ser, mañana cambiará. Lo que ahora te duele, en el futuro será solo un recuerdo. La práctica budista enseña a no tomar nada como definitivo, ni siquiera tu propio yo. Cuando la mente deja de fijarse en las formas cambiantes, descubre algo más allá del cambio, la quietud que siempre estuvo ahí. Esa quietud no es una emoción, es el estado natural del ser. Sin embargo, la mente teme esa quietud porque se identifica con el movimiento, teme perder su sentido de control. Por eso, el miedo al cambio es, en realidad, miedo a morir psicológicamente. Pero para renacer espiritualmente es necesario que algo dentro de nosotros muera. El ego, la necesidad de controlar, la ilusión de permanencia. El Buda comparó este proceso con el de encender una lámpara nueva mientras la antigua se apaga. La llama continúa, aunque la forma cambie. La vida es esa continuidad invisible que se expresa en formas infinitas. Comprenderlo es comenzar a vivir en paz con el cambio. Observa el mundo con ojos atentos. Ninguna estación dura para siempre, ningún dolor es eterno, ninguna alegría permanece inmutable. Todo está en constante transformación. El miedo surge cuando intentamos detener el movimiento. Pero cuando permitimos que la vida sea lo que es, la ansiedad se transforma en serenidad. La verdadera valentía no consiste en resistir el flujo, sino en rendirse a él con confianza. El río no lucha contra su curso, simplemente fluye hacia el mar. Del mismo modo, cuando aceptas la impermanencia, te vuelves parte de un ritmo más grande que tú. La meditación es el laboratorio donde esta verdad se experimenta. Mientras meditas, observas cómo los pensamientos aparecen y desaparecen, cómo las sensaciones vienen y se van. Al principio, la mente se aferra, quiere retener lo agradable y rechazar lo incómodo, pero con el tiempo aprendes que todo cambia, incluso la resistencia. En ese momento surge una sabiduría silenciosa. Esto también pasará. Esas 3 palabras son el antídoto más poderoso contra el miedo.
porque si todo pasa, incluso el dolor, entonces nada puede dominarte para siempre. En la tradición zen se dice que la impermanencia es la naturaleza de la iluminación. Comprender profundamente que todo cambia es despertar del sueño del control. No hay nada que mantener, nada que defender, nada que temer. Lo que eres no puede perderse porque nunca fue algo fijo. La vida no te pertenece, pero tú perteneces a la vida. Y la vida no se detiene ante nada. Aceptar la impermanencia también transforma nuestra relación con la muerte. En la cultura occidental, la muerte es vista como el enemigo final, la gran pérdida. En el budismo es solo una transición, una continuación del ciclo natural. Así como el día se convierte en noche y la semilla en flor, la muerte no es un fin, sino un cambio de forma. Cuando entendemos esto, el miedo a morir se disuelve. Y paradójicamente, solo quien ha hecho las paces con la muerte puede vivir plenamente. La certeza de la impermanencia da valor al instante presente, que es lo único real. Vivir sin miedo no significa negar la incertidumbre, sino abrazarla. Cada día es una oportunidad de practicar la confianza en la vida tal como es. No necesitas saber qué vendrá después, solo necesitas estar aquí. La mente quiere seguridad, pero el alma busca verdad. Y la verdad es que no hay nada seguro, solo la conciencia que observa el fluir. Cuando comprendes esto, el miedo deja de tener poder. Ya no necesitas que las cosas sean de cierta manera para sentirte en paz. Te conviertes en alguien que camina liviano, sin carga, sin temor. Los grandes maestros budistas enseñaron que la felicidad no está en lo que permanece, sino en la libertad de soltar. Cada día puedes practicar el arte de dejar ir expectativas, preocupaciones, identidades. Cuanto más sueltas, más libre te vuelves. La vida comienza a parecerse menos a una lucha y más a una danza. En lugar de intentar controlar los pasos, te permites moverte con la música. Y esa música es la impermanencia, el pulso eterno de la existencia. Aceptar la impermanencia también nos enseña compasión. Cuando comprendes que todos los seres están sujetos al cambio, que todos sufrirán pérdidas y transformaciones, tu corazón se vuelve más suave. Dejas de juzgar y comienzas a comprender. Ves la fragilidad de la existencia no como una tragedia, sino como una oportunidad para amar con más profundidad. Sabes que el tiempo es limitado y eso te impulsa a estar más presente, a cuidar mejor, a vivir con gratitud. Así, la impermanencia no destruye el amor, lo purifica. En el silencio de la meditación, cuando observas el surgir y desaparecer de cada pensamiento, puedes sentir que todo lo que alguna vez temiste perder ya está cambiando mientras lo contemplas. Y en esa observación atenta descubres algo inmenso. El miedo desaparece no cuando todo se mantiene igual, sino cuando aprendes a confiar en el cambio mismo. La vida no te está quitando nada, solo te está mostrando que nada era realmente tuyo. Esa es la sabiduría que libera. El arte budista de vivir sin miedo comienza con esta rendición amorosa a lo efímero. No hay nada que proteger, porque no hay nada que pueda ser realmente perdido. Todo lo que la vida te da, te lo presta para que aprendas a amar sin poseer. Todo lo que la vida te quita, lo hace para recordarte que no eras tú quien controlaba. Así se disuelve la ansiedad, y el alma descansa en el fluir eterno. Cuando el corazón aprende a decir gracias, incluso a lo que se va, entonces ha comprendido la esencia de la libertad. El miedo se nutre del apego, y el apego se disuelve en la aceptación. Cada día puedes practicar esta lección mirando la vida como un suspiro sagrado, donde nada se repite, y todo tiene su belleza precisamente porque pasa. El que comprende esto no teme al futuro, porque ha dejado de exigirle que se parezca al pasado. Vivir sin miedo es vivir con la conciencia de que todo cambia, y aún así todo está bien. En medio del movimiento constante,
Hay una quietud que no se altera. Esa quietud eres tú, más allá del nombre, más allá del tiempo, más allá de la forma. Cuando descansas en esa verdad, ni la pérdida ni la muerte pueden tocarte. Eres como el cielo que observa las nubes. Las formas vienen y van, pero el espacio que las contiene nunca cambia. La impermanencia no es algo que debas entender con la mente, sino experimentar con el corazón. Cada amanecer, cada despedida, cada cambio es una invitación a soltar un poco más. No te resistas al fluir, sé el fluir. Porque cuando fluyes con la vida, el miedo se convierte en confianza y la incertidumbre en una danza sagrada. En ese estado, el alma ya no teme lo desconocido porque comprende que lo desconocido es, en realidad, su hogar. Y así, la segunda lección del arte budista de vivir sin miedo nos enseña que aceptar la impermanencia no es perder estabilidad, sino encontrar una más profunda, la estabilidad del ser que observa todo cambiar sin cambiar él mismo. Cuando llegas ahí, descubres que la vida entera, con sus inicios y finales, con sus alegrías y dolores, es una expresión del mismo flujo eterno de conciencia. En esa comprensión, el miedo ya no tiene razón de ser. Si estas enseñanzas te inspiran a ver la vida desde una nueva perspectiva, te invito a suscribirte al canal para continuar este viaje de sabiduría y despertar interior. La tercera lección: transformar el miedo a través de la presencia consciente. El miedo no puede sobrevivir en el momento presente. Esta es una de las verdades más poderosas del camino budista. Cada vez que el miedo nos domina es porque nuestra mente ha viajado hacia el futuro o hacia el pasado. Nos preocupa lo que podría suceder o revivimos algo que ya sucedió. En ambos casos nos alejamos de la única realidad que existe, el ahora. El arte de vivir sin miedo consiste en regresar una y otra vez al instante presente, donde no hay amenazas reales, solo la vida desplegándose tal como es. La práctica de la presencia consciente, sati o mindfulness, es el puente que conecta el alma con la libertad interior. El Buda enseñó que la atención plena es el camino directo hacia el fin del sufrimiento. Estar presente no es simplemente notar lo que ocurre, sino habitarlo completamente, sin resistencia ni deseo. En el momento en que la mente se establece en la realidad de la hora, el miedo se disuelve porque no encuentra combustible. El miedo se alimenta de pensamientos, sin ellos se apaga. En el silencio de la atención pura, no hay pasado que culpar ni futuro que temer. Solo existe la conciencia que observa. El miedo es una proyección mental. Surge cuando la mente imagina escenarios que aún no existen o interpreta el presente a través de memorias dolorosas. Pero si observas con atención, verás que en el instante presente rara vez hay peligro real. Incluso ante una amenaza física, el cuerpo responde con acción, no con miedo crónico. El miedo psicológico, ese que paraliza, nace de la mente desconectada de la hora. Por eso, el budismo invita a entrenar la mente para volver al momento presente, como quien regresa a casa. Cuando sientas miedo, no luches contra él. Respira profundamente y lleva tu atención al cuerpo. Siente el peso de tus pies sobre el suelo, el aire entrando y saliendo, el latido de tu corazón. Esos son recordatorios de que estás aquí, de que este instante es seguro. El miedo intenta arrastrarte hacia lo que podría pasar, pero la presencia te ancla en lo que está pasando. Cuanto más practicas esto, más notas que el miedo es una sombra proyectada por pensamientos, no una realidad tangible. La práctica de la atención plena no elimina el miedo de inmediato, pero lo transforma. En lugar de verlo como un enemigo, comienzas a observarlo con curiosidad. ¿Dónde lo siento?, te preguntas. ¿Qué pensamiento lo alimenta? Esta observación compasiva debilita su poder. Al principio, el miedo se agita, intenta crecer, exige que lo escuches. Pero si permaneces presente sin reaccionar, algo milagroso ocurre.
El miedo se disuelve en la conciencia que lo observa. Esa conciencia no tiene miedo, nunca lo tuvo. Los monjes, en las tradiciones budistas, practican la meditación caminando precisamente para entrenar esta presencia. Cada paso se convierte en una afirmación de vida, una oportunidad de recordar que la existencia ocurre aquí y ahora. Cuando la mente se dispersa en pensamientos ansiosos, vuelven a la respiración, al tacto de los pies sobre la tierra. Así, cada paso es una rendición al presente, y en ese estado el miedo no puede existir, porque el miedo es siempre una historia. El presente, en cambio, es silencio. La mente teme el silencio porque en él pierde su dominio, pero solo en ese silencio puede florecer la verdadera comprensión. Cuando te haces consciente de la hora, descubres que no hay yo separado que deba defenderse. Hay solo conciencia experimentando sensaciones, pensamientos, sonidos. El miedo, entonces, se ve por lo que es, una energía pasajera que no define tu ser. Esa comprensión libera. Muchos buscan eliminar el miedo mediante la distracción o la negación, pero eso solo lo fortalece. La verdadera práctica consiste en mirar el miedo directamente, con total atención. Siéntate en silencio. Observa cómo se manifiesta en el cuerpo. Tal vez un nudo en el estómago, un peso en el pecho, una tensión en la garganta. No intentes cambiarlo, solo obsérvalo. Al hacerlo, el miedo deja de ser un monstruo invisible y se convierte en una sensación concreta, impermanente, cambiante. Descubres que no eres el miedo, sino quien lo observa. Esta es la diferencia esencial entre estar identificado con el miedo y estar consciente de él. Cuando te identificas, el miedo controla tu mente. Cuando estás consciente, el miedo se vuelve parte del paisaje, no el centro de tu existencia. El Buda dijo que la mente es como un estanque. Si está agitada, no puedes ver el reflejo del cielo. Pero cuando se calma, el agua se vuelve clara y ves tu verdadera naturaleza. La presencia consciente es esa calma que revela la verdad. El miedo prospera en la anticipación. Siempre está orientado hacia el futuro. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si me dejan? ¿Y si fracaso? Pero el futuro no existe más que como pensamiento. Nadie ha tocado el futuro, solo lo imaginamos. Por eso, el antídoto no está en cambiar el futuro, sino en despertar ahora. Cada vez que te atrapan esos pensamientos, puedes detenerte y decir, ahora mismo, estoy bien. Y en ese instante, el miedo se disuelve, porque el presente es suficiente. El entrenamiento budista incluye técnicas precisas para cultivar esta presencia. Una de las más conocidas es Anapanasati, la atención a la respiración. No hay herramienta más sencilla ni más profunda. El aire entra, el aire sale. Cada respiración es un recordatorio de que la vida ocurre en este instante. Si tu mente se escapa, tráela de vuelta con amabilidad. No luches contra los pensamientos, obsérvalos pasar. Cada regreso a la hora es una victoria sobre el miedo. Con el tiempo, la práctica revela una verdad más profunda. El miedo no necesita desaparecer para que haya paz. La paz surge cuando dejas de resistirte a lo que sientes. Incluso el miedo puede coexistir con la serenidad, si lo aceptas como parte del flujo de la vida. En el momento en que dices sí al miedo, deja de tener poder. El sufrimiento viene del no, de la resistencia. Pero el sí lo transforma en energía viva, que se disuelve naturalmente en la conciencia. Cuando el miedo surge y tú permaneces presente, algo cambia en tu interior. Descubres que hay un espacio en ti que nunca se altera, sin importar lo que ocurra. Ese espacio es la mente despierta, el testigo silencioso. Mientras más te identificas con ese espacio, menos te afectan las olas del miedo. Puedes sentirlo, pero no te arrastra. Puedes reconocerlo, pero no te domina. Esa es la verdadera libertad. No la ausencia de emociones, sino la capacidad de permanecer en paz en medio de ellas.
La práctica de la presencia consciente también transforma tu relación con los demás. El miedo muchas veces se manifiesta como desconfianza, juicio o necesidad de control. Pero cuando estás presente, ves más allá de tus proyecciones, escuchas realmente al otro, sin filtros, miras sin expectativa. Te das cuenta de que la mayoría de los conflictos no nacen del presente, sino de pensamientos sobre el pasado o el futuro. Cuando ambos permanecen presentes, el miedo se disuelve en comprensión mutua. El Buda enseñó que la atención plena es el camino hacia la inmortalidad. La distracción es el camino hacia la muerte. Esto no significa inmortalidad física, sino la trascendencia del miedo a morir. Estar plenamente vivo en este instante es trascender el tiempo. En el ahora, la muerte no existe, porque la muerte pertenece al futuro. Por eso, los sabios dicen que quien vive plenamente el presente ya ha vencido a la muerte. Cada vez que el miedo aparezca, recuerda que no necesita ser resuelto, solo observado. No hay que encontrar una salida, sino ver que no estás encerrado. El miedo solo aprisiona a quien se olvida de mirar, y mirar con conciencia es la esencia de la práctica. Cuando te conviertes en el observador sereno de tu experiencia, el miedo se revela como un simple visitante, no como el dueño de la casa. Vivir sin miedo no es un estado que se alcanza y se mantiene para siempre, sino un arte que se practica momento a momento. Habrá días en que la mente vuelva a la preocupación, en que el miedo parezca más fuerte, pero incluso entonces puedes recordar: puedo estar presente con esto también. Esa frase sencilla abre un espacio de aceptación. No se trata de eliminar el miedo, sino de dejar de temerle al miedo. En ese instante, el círculo se rompe. El miedo deja de ser una fuerza opresora y se convierte en un maestro. Te muestra dónde aún duermes, dónde aún te identificas con la ilusión. Cada vez que surge, te invita a despertar un poco más. Por eso, los practicantes avanzados no huyen del miedo, lo acogen. Saben que dentro de él hay una puerta hacia la compasión y la sabiduría. El miedo te enseña humildad, te recuerda que no controlas nada, y en esa rendición encuentras poder real. A través de la presencia consciente, descubres que el miedo es solo una forma más de energía. No necesita ser suprimido, sino comprendido. Si lo observas profundamente, sin huir, se transforma en claridad, y esa claridad ilumina todo lo demás. Aprendes que detrás del miedo siempre hay un deseo de amar, de proteger, de vivir. Al reconocerlo, el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en parte de tu despertar espiritual. El Buda no enseñó a eliminar emociones, sino a comprenderlas. Comprender el miedo es iluminarlo con la luz de la atención. Cuando la luz está presente, la oscuridad desaparece por sí misma. Así, cada instante de miedo se convierte en una oportunidad para profundizar tu conciencia. La vida deja de ser una lucha por evitar el dolor y se convierte en una práctica constante de presencia. El miedo vive en el tiempo, la conciencia vive en la eternidad. Cuando permaneces en el ahora, trasciendes el tiempo y con él el miedo. En ese estado ya no hay necesidad de controlar ni de huir. Descansas en el flujo natural de la existencia. Esa es la verdadera calma, la paz que no depende de las circunstancias. Y así, la tercera lección del arte budista de vivir sin miedo nos revela que la presencia consciente no es solo una práctica mental, sino una forma de amor. Amar el presente tal como es, sin condiciones, es amar la vida misma. En esa entrega, el miedo no puede permanecer, porque donde hay amor incondicional por lo que es, no hay espacio para el temor. Si estas palabras te ayudan a encontrar serenidad en medio del cambio, te invito a suscribirte al canal para continuar este camino de sabiduría interior y despertar espiritual. La cuarta lección: cultivar la compasión como antídoto del miedo. Cuando el Buda habló de la compasión, karuna,
No la describió como un simple sentimiento de bondad hacia los demás, sino como una energía transformadora, capaz de disolver el sufrimiento humano desde su raíz. Y entre todas las formas de sufrimiento, el miedo es quizás la más silenciosa y persistente. Nos encierra en nosotros mismos, nos separa de los demás, nos hace creer que estamos solos. La compasión, en cambio, abre el corazón, derriba los muros de la separación y nos recuerda que la vida no se trata de protegernos del mundo, sino de participar en él plenamente. Cuando el corazón se abre, el miedo pierde fuerza, porque deja de haber un yo aislado que temer por sí mismo. El miedo es una contracción, nos hace pequeños, rígidos, defensivos, nos lleva a desconfiar, a controlar, a anticipar el peligro. Pero la compasión es una expansión. Nos abre, nos hace receptivos, flexibles, dispuestos a comprender. Donde hay compasión no puede haber miedo, porque ambos no pueden habitar el mismo espacio interior. Uno se cierra, el otro se abre. Uno separa, el otro une. Por eso, la cuarta lección del arte budista de vivir sin miedo consiste en aprender a transformar la energía del temor en energía de amor consciente. No se trata de fingir valentía, sino de reconocer que el miedo y la compasión son dos manifestaciones de la misma sensibilidad. El miedo surge cuando esa sensibilidad se contrae, la compasión cuando se expande. El Buda enseñó que todos los seres, sin excepción, buscan la felicidad y huyen del sufrimiento. Esta comprensión sencilla pero profunda es la base de la compasión. Cuando comprendemos que incluso quienes nos hieren actúan movidos por su propio miedo o ignorancia, nace en nosotros una mirada más suave hacia el mundo. Dejar de ver enemigos y comenzar a ver seres que sufren es un acto de sabiduría. No excusa las acciones dañinas, pero transforma nuestra reacción ante ellas. En lugar de responder con resentimiento o miedo, respondemos con comprensión, y la comprensión es el inicio del amor. La práctica de metta, o amor benevolente, es una de las meditaciones más poderosas del budismo. Consiste en cultivar pensamientos sinceros de bienestar hacia uno mismo y hacia todos los seres. Comienza así: que yo sea feliz, que esté en paz, que esté libre de miedo y sufrimiento. Luego, lentamente, se extiende hacia los demás, que todos los seres sean felices, que estén en paz, que estén libres de miedo y sufrimiento. Esta práctica no es un ritual vacío, es un entrenamiento de la mente y del corazón. Con el tiempo, el practicante empieza a sentir realmente ese deseo profundo por el bienestar de todos. Y cuando deseas sinceramente que otros estén libres de miedo, algo en ti también se libera. El miedo florece en la autoconciencia egocéntrica. Cuanto más centrados estamos en proteger lo mío, más temores surgen. Tememos perder, tememos ser heridos, tememos no ser reconocidos. Pero cuando la compasión se despierta, el centro se desplaza. Ya no se trata solo de mí, sino de nosotros. Y en esa apertura, el miedo se disuelve, porque el corazón ha trascendido la frontera del yo. La compasión rompe la ilusión de separación y al hacerlo, destruye la raíz misma del miedo. Imagina a alguien que vive con miedo constante, miedo a enfermar, a perder su empleo, a ser juzgado. Su mente está siempre preocupada por sí misma. Pero si esa persona dedica un momento a ayudar a otro, a escuchar, a cuidar, nota algo sorprendente. Durante ese acto de entrega, el miedo desaparece. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque la atención se ha desplazado del yo al otro. En ese instante de compasión, el ego se disuelve y con él, el miedo. Por eso, servir a los demás no es solo un acto moral, sino un camino espiritual. Los maestros Zen solían decir: cuando el corazón está abierto, no hay nada que temer. La apertura es el verdadero coraje. No el coraje de los héroes que desafían al mundo, sino el coraje silencioso de quien permite que el mundo lo atraviese sin cerrar su corazón.
Este tipo de valentía no nace del control, sino de la rendición. Es el reconocimiento de que el amor es más fuerte que el miedo, porque no busca protección, sino unión. La compasión también implica amabilidad hacia uno mismo. Muchas personas intentan ser compasivas con los demás, pero se tratan a sí mismas con dureza. Se critican, se culpan, se exigen perfección. Sin embargo, no se puede dar lo que no se tiene. Si no somos capaces de sostenernos con ternura en nuestros momentos de miedo, no podremos hacerlo sinceramente con los demás. La autocompasión no es egoísmo, es comprensión profunda de nuestra humanidad compartida. Cuando reconoces que es natural sentir miedo, tristeza o vulnerabilidad, tu corazón se ablanda, y al ablandarse se vuelve más capaz de amar. El miedo en su raíz es la falta de amor hacia lo que es. Cuando rechazamos una parte de nosotros mismos, una emoción, un recuerdo, una debilidad, creamos división interna, y esa división alimenta el miedo. La compasión, en cambio, integra, acepta todas las partes de nuestro ser con paciencia y ternura. Al hacerlo, nos volvemos completos, y lo que es completo ya no teme. La práctica consiste en mirar dentro de uno mismo con la misma suavidad con la que miraríamos a un niño asustado. En lugar de reprimir el miedo, lo abrazamos, y en ese abrazo se transforma. Los textos budistas describen la compasión como el temblor del corazón ante el sufrimiento. Ese temblor no es debilidad, sino sensibilidad despierta. Sentir profundamente es un signo de vida interior. Pero la práctica nos enseña a no quedarnos atrapados en el sufrimiento del otro, sino a convertir esa sensibilidad en acción consciente. La compasión verdadera no se ahoga en la pena, actúa con sabiduría. Sabe que cada ser es responsable de su propio despertar, pero que un corazón amoroso puede iluminar el camino. Cuando cultivamos la compasión, comenzamos a ver que todos los miedos humanos son reflejos del mismo deseo de vivir y ser felices. Incluso quien parece cruel o insensible actúa movido por su propio temor. Tal vez teme no ser amado, teme perder poder, teme desaparecer. Al ver eso, el odio se disuelve y surge una comprensión silenciosa. Todos estamos buscando lo mismo, solo que algunos lo hacen a través de caminos equivocados. Esa comprensión nos libera de la amargura y nos da paz. El Buda relató que antes de alcanzar la iluminación, enfrentó visiones aterradoras, los demonios de Mara, que representaban sus propios miedos y deseos. Pero no luchó contra ellos. En lugar de huir, los miró con compasión, les ofreció amor, les dijo: «Te veo, Mara». Y con esa simple aceptación, los demonios desaparecieron. Esa historia simboliza el poder de la compasión, ver el miedo sin juzgarlo, ofrecerle amor en lugar de resistencia. En nuestras vidas, cada vez que respondemos al miedo con comprensión en lugar de rechazo, repetimos ese gesto de sabiduría. La compasión también nos enseña a vivir con empatía activa. Cuando nos volvemos sensibles al sufrimiento ajeno, dejamos de vivir en el aislamiento del ego. Y en esa conexión surge una fuerza inesperada, la solidaridad interior. Saber que no estamos solos en el miedo nos da coraje. La mente solitaria tiembla ante la incertidumbre, pero el corazón conectado encuentra fortaleza en la unión. Por eso, las comunidades budistas, los sanghas, son tan importantes, son recordatorios vivos de que el camino del despertar no se recorre en soledad. Practicar la compasión es también una forma de meditación. No se limita al cojín, sino que se expresa en cada gesto cotidiano. Escuchar sin interrumpir, perdonar una ofensa, ofrecer una sonrisa, son actos que desarman el miedo. Cada vez que elegimos la gentileza sobre la reacción, estamos entrenando la mente a confiar, y esa confianza acumulada se convierte en una base sólida desde la cual el miedo no puede dominarnos. El miedo tiene la tendencia de encerrarnos en la supervivencia. La compasión nos eleva a la trascendencia.
Mientras el miedo dice yo, la compasión dice nosotros. Y ese simple cambio de pronombre transforma la conciencia, porque el miedo pertenece al individuo, pero la compasión pertenece a la vida misma. Cuando actuamos con compasión, no somos alguien que ayuda, somos la vida ayudándose a sí misma. Ese reconocimiento disuelve el sentido de separación, y con él el miedo desaparece como una sombra ante la luz. Sin embargo, cultivar la compasión no siempre es fácil. La mente condicionada busca protegerse. En un mundo lleno de dolor, abrir el corazón puede parecer peligroso, pero es precisamente ese riesgo lo que nos libera. La compasión no te hace débil, te hace inmenso. Cuando eres capaz de sentir el dolor del otro sin perder tu centro, has trascendido el miedo. Ya no temes al sufrimiento porque sabes que puedes sostenerlo con amor. La práctica constante de la compasión también transforma la percepción de la realidad. Empiezas a ver belleza incluso en el sufrimiento, porque comprendes que es lo que despierta la ternura en el ser humano. Si nadie sufriera, nadie aprendería a amar profundamente. El sufrimiento no es un castigo, sino un recordatorio de la interconexión de todas las cosas. Nos enseña humildad, nos hace humanos, y la compasión convierte esa lección en sabiduría viva. Cuando miras el mundo con compasión, incluso la muerte deja de ser aterradora. Ves que todos los seres nacen y mueren, que la vida continúa más allá de las formas. En lugar de sentir miedo, sientes reverencia. La compasión te coloca en armonía con el ciclo natural de la existencia. Ya no buscas escapar del dolor, sino acompañarlo con ternura. Ya no temes perder, porque has aprendido a amar sin poseer. Y ese amor, que no depende de condiciones, es la forma más alta de libertad. Cada vez que eliges responder con compasión, en lugar de miedo, estás construyendo una nueva realidad interna. Estás dejando que la sabiduría del corazón guíe a la mente. Con el tiempo, esa actitud se vuelve natural. Empiezas a caminar por el mundo con una serenidad que no proviene de la certeza, sino de la confianza. Sabes que pase lo que pase, siempre podrás responder con amor. Esa certeza interior es la disolución del miedo. El camino de la compasión requiere paciencia. No se trata de sentir amor instantáneo por todos, sino de entrenar la mirada para ver la humanidad en cada rostro, incluso en los que nos resultan difíciles. Es un proceso, una práctica diaria. A veces fallarás, reaccionarás, te cerrarás, pero cada vez que vuelvas a abrirte, estarás un paso más cerca de la libertad. El Buda dijo: como una madre protege con su vida a su único hijo, así debe cultivarse un amor sin límites hacia todos los seres. Ese amor sin límites es el fin del miedo. Al final, la compasión no solo transforma nuestra relación con los demás, sino también con la vida misma. En lugar de ver el mundo como un lugar peligroso, lo ves como un campo de aprendizaje, donde cada encuentro es una oportunidad para amar. La mente temerosa ve amenazas, el corazón compasivo ve maestros. Esa diferencia cambia todo, porque donde la mente teme perder, el corazón compasivo ve la posibilidad de dar. Así, la compasión se convierte en el antídoto perfecto contra el miedo. No porque elimine los desafíos, sino porque te enseña a enfrentarlos con un corazón abierto. Y un corazón abierto es invencible. Puede sufrir, sí, pero no se rompe. Puede llorar, pero sigue amando. Puede temer, pero no se paraliza. Ese es el verdadero coraje. Amar incluso cuando hay miedo. Cuando la compasión madura completamente, el miedo ya no tiene lugar. La conciencia compasiva entiende que todo está interconectado, que no hay otro del cual protegerse. El amor deja de ser una emoción y se convierte en un estado de ser, y en ese estado la vida fluye libremente a través de ti. Ya no eres un individuo que intenta sobrevivir, sino la vida misma respirando, sintiendo, amando. Esa es la liberación última.
Si estas palabras resonaron en tu corazón, si sientes que la compasión puede ser tu camino hacia la paz interior, te invito a suscribirte al canal para continuar juntos este viaje de conciencia, sabiduría y transformación. La quinta lección: soltar el control y confiar en el flujo de la vida. El miedo es, en su esencia, un intento desesperado de la mente por controlar lo incontrolable. Queremos asegurarnos de que nada salga mal, de que el futuro sea predecible, de que las personas actúen según nuestras expectativas. Pero la vida, en su infinita sabiduría, nunca fue diseñada para obedecer nuestros planes. El control es una ilusión nacida del ego, y cuanto más nos aferramos a ella, más nos alejamos de la paz. El camino budista nos invita a soltar, no como un acto de debilidad, sino como un gesto de confianza en la naturaleza misma de la existencia, porque el control nace del miedo, mientras que la entrega nace del amor. Desde el punto de vista del budismo, el deseo de controlar surge de la ignorancia, la creencia errónea de que somos entidades separadas del universo. Creemos que yo debo protegerme del mundo, que la vida es algo que me sucede y que debo manejarla para evitar el dolor. Pero cuando comprendemos que no hay separación entre nosotros y la totalidad, que somos el flujo mismo de la vida, el control se vuelve innecesario. ¿Cómo podría una ola controlar el océano al que pertenece? La ola no teme desaparecer porque sabe que siempre será parte del mar. Así también el ser humano, que confía en la vida, ya no teme al cambio, porque ha reconocido su unidad con el todo. El miedo busca certezas, quiere garantías. Pero la sabiduría budista enseña que la verdadera libertad está en la incertidumbre. Solo cuando aceptas no saber, descubres la paz. El Buda dijo que el sufrimiento surge del apego, y el control no es más que apego disfrazado de responsabilidad. Queremos controlar porque tememos perder, pero ese deseo de control es precisamente lo que nos hace perder la calma. La rendición consciente, en cambio, nos devuelve la serenidad. No significa pasividad ni indiferencia, significa actuar con presencia, hacer lo que corresponde, y luego dejar que la vida haga el resto. Cuando soltamos el control, dejamos espacio para que la sabiduría de la existencia se manifieste. La mente humana, limitada por el tiempo y la lógica, no puede prever todas las variables de la vida, pero hay una inteligencia más profunda, el orden invisible que sostiene el cosmos, que actúa con precisión perfecta. El río no necesita mapas para llegar al mar, fluye guiado por su propia naturaleza. Así también, cuando confías en la corriente de la vida, descubres que todo ocurre en el momento adecuado, incluso aquello que parece una pérdida o una caída. La confianza es la flor que brota cuando el miedo ha sido comprendido. En las enseñanzas budistas, la práctica de soltar se llama upekkha, o ecuanimidad. Es la capacidad de mantener la mente tranquila ante las circunstancias cambiantes. No es frialdad, sino sabiduría. Significa comprender que no todo está bajo nuestro control y que resistirse solo trae sufrimiento. El practicante aprende a observar cómo las cosas vienen y van, sin aferrarse a lo agradable ni rechazar lo doloroso. Con el tiempo, la mente se vuelve como un vasto cielo donde las nubes, los eventos de la vida, pasan sin dejar huella. Ese estado de aceptación total es la verdadera libertad. Soltar el control no significa rendirse al caos, sino alinearse con el orden natural. El universo tiene un ritmo, una inteligencia que trasciende el entendimiento humano. Cada evento, incluso aquellos que parecen adversos, cumple una función en el tejido de la existencia. Cuando dejamos de imponer nuestra voluntad limitada y permitimos que la vida fluya, participamos en ese orden mayor. Descubrimos que no somos víctimas de las circunstancias, sino co-creadores conscientes. El miedo surge cuando olvidamos esa conexión. La confianza surge cuando la recordamos.
A menudo, el deseo de controlar proviene de experiencias pasadas donde nos sentimos impotentes o heridos. El ego, en su intento de protegernos, promete seguridad a través del dominio, pero esa seguridad es ilusoria. Ningún plan, por perfecto que parezca, puede garantizar resultados. Lo único cierto es que todo cambia. Por eso, la práctica budista nos enseña a cambiar el control por conciencia. La conciencia no necesita controlar porque comprende. Cuando ves las cosas tal como son, sin distorsión, las decisiones fluyen naturalmente. No hay miedo, porque sabes que no eres tú quien sostiene el universo se sostiene a sí mismo. Soltar el control es un acto de humildad, es reconocer que la mente humana no tiene la última palabra, es aceptar que no sabemos y que está bien no saber. La verdadera sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en el misterio. La confianza no nace de la lógica, sino de la experiencia directa de la interconexión. Cuando te sientas en silencio, cuando observas la respiración sin intervenir, puedes sentirlo. La vida respira por ti. No haces que el corazón lata, no controlas el amanecer, no eliges cuándo florecen las flores. Todo eso ocurre por sí solo. Así, también, tu camino se despliega con la misma naturalidad. El miedo surge cuando la mente quiere acelerar o detener ese proceso. Quiere decidir qué debería suceder y cuándo. Pero la vida no obedece a nuestros calendarios, tiene su propio tiempo sagrado. A veces, lo que parece un obstáculo es solo una pausa necesaria. A veces, lo que llamas pérdida es el espacio que la existencia necesita para ofrecerte algo nuevo. Cuando aprendes a confiar en ese flujo, cada evento se convierte en parte del despertar. La fe, en el budismo, no es creer en un Dios externo, sino confiar en la ley del Dharma, la certeza de que todo está en su lugar correcto, aunque no lo entiendas aún. Practicar la confianza es un arte que se cultiva paso a paso. Puedes comenzar observando tu respiración y notando cómo ocurre sin tu esfuerzo. Luego, extiende esa comprensión a la vida diaria. Deja que las cosas sean. No te precipites a corregir o controlar cada situación. Aprende a escuchar. La vida tiene su propia voz, pero solo la oímos cuando estamos en silencio. Cuanto más confíes, menos miedo sentirás, y cuanto menos miedo tengas, más fluirás. Este es un círculo virtuoso. La confianza genera calma, la calma genera claridad, y la claridad refuerza la confianza. A veces creemos que la confianza requiere certeza, pero es al revés. La confianza florece precisamente cuando no hay certeza. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero el verdadero crecimiento ocurre cuando confías en medio de la oscuridad. Ahí se revela la fe auténtica, no la que espera resultados, sino la que acepta la vida incluso cuando no los comprende. En esos momentos, la mente se rinde y el alma se expande. Lo que antes parecía amenaza se convierte en oportunidad. Cada dificultad se transforma en una enseñanza, cada pérdida en una puerta abierta. El control también se manifiesta en la forma en que tratamos nuestras emociones. Queremos sentir solo lo placentero y rechazar lo doloroso, pero el intento de controlar lo que sentimos solo genera más sufrimiento. Las emociones son olas en el mar de la conciencia, vienen y van. Si intentas detenerlas, se acumulan y se vuelven tormenta. Si las observas con atención, se disuelven suavemente. Soltar el control emocional significa permitirte sentir todo, sin miedo. Cuando puedes estar presente incluso con el dolor, sin intentar cambiarlo, el dolor se transforma en sabiduría. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se libera. El Buda enseñó que la mente controladora es como un puño cerrado. No puede recibir nada nuevo, solo se aferra a lo viejo. Pero cuando abres la mano, cuando sueltas, descubres que el universo te sostiene. Cada experiencia trae lo que necesitas, aunque no siempre lo que deseas. Y eso es amor.
La vida no siempre te da placer, pero siempre te da crecimiento. Esa es la justicia del Dharma. Cada situación es una oportunidad para despertar. Cuando confías en ello, ya no necesitas controlar, porque sabes que todo contribuye a tu evolución. Soltar el control también significa liberarse del deseo de que las cosas sean diferentes. Es la práctica de decir sí al presente. No un sí resignado, sino un sí consciente, nacido de la aceptación. Cuando dices sí a lo que es, el conflicto interno desaparece. Ya no hay lucha. Y en esa quietud, la vida fluye a través de ti con naturalidad. A veces, ese fluir te lleva por caminos que tu mente no habría elegido, pero más tarde comprendes que era necesario. El universo ve más lejos que tú. La mente planifica, pero la vida sabe. El miedo te dice que si sueltas, todo saldrá mal. Pero observa, ¿cuántas veces lo que parecía un desastre resultó ser una bendición? ¿Cuántas veces perdiste algo y al hacerlo encontraste algo más profundo? La mente teme el vacío, pero el vacío es fértil. Es el espacio donde nace lo nuevo. Cuando dejas de controlar, permites que la vida te sorprenda, y esas sorpresas son las verdaderas enseñanzas espirituales. Ningún libro puede darte lo que la experiencia directa de confiar te ofrece, la certeza de que el universo es digno de tu fe. En la tradición budista, hay una práctica llamada Wu Wei en el taoísmo, muy cercana al espíritu del budismo zen. Significa no acción, o mejor dicho, acción sin esfuerzo. No es inactividad, sino actuar desde la armonía. Cuando la mente está en calma, las acciones surgen naturalmente, sin resistencia. Esa es la manifestación del fluir. No se trata de hacer más, sino de estar más presente en lo que haces. Cuando estás completamente presente, la vida actúa a través de ti y el miedo desaparece, porque ya no hay un yo que tema fallar. El control, en cambio, nace del temor al fracaso. Pero ¿qué es el fracaso sino un juicio mental? Desde la perspectiva de la conciencia, no existe el fracaso, solo hay aprendizaje. Cada experiencia te acerca a una comprensión más profunda. Cuando ves la vida así, el miedo al error se desvanece. Ya no buscas resultados, sino sabiduría. Y la sabiduría solo se revela cuando confías en el proceso, incluso cuando parece que nada está funcionando. El maestro Thich Nhat Hanh enseñaba que dejar ir no significa que dejes de cuidar, sino que dejas de intentar forzar los resultados. Esa frase encierra la esencia de esta lección. Puedes amar profundamente y, aún así, dejar ir. Puedes actuar con compromiso y al mismo tiempo confiar. No son opuestos, son expresiones de una mente despierta. El control quiere poseer, la confianza ama. El miedo quiere garantías, el amor se entrega. Y cuando aprendes a vivir desde esa entrega, tu vida se llena de una ligereza indescriptible. Soltar el control también es una práctica de gratitud, porque cada vez que confías, reconoces que ya has sido sostenido innumerables veces. Piensa en todo lo que ha ocurrido en tu vida. Incluso sin saber cómo, las cosas se resolvieron, las heridas sanaron, las puertas se abrieron. La confianza no es un salto al vacío, es un salto hacia algo que ya te ha sostenido 1000 veces. Recordar eso disuelve el miedo más profundo, el miedo a caer. Cuando sabes que nunca has estado solo, que la vida siempre te sostiene, ya no temes fluir. Al final, soltar el control es una forma de rendición amorosa. No una rendición que se rinde al destino con desesperación, sino una rendición que reconoce que todo lo que ocurre tiene sentido en el gran tejido de la existencia. Esta confianza no se construye en un día, pero cada vez que eliges soltar un poco, el miedo pierde un poco de poder. Con el tiempo, la rendición se vuelve natural, como respirar. Y cuando eso sucede, la vida se convierte en meditación. Cada instante, una oportunidad para confiar. Cada respiración, una expresión de entrega. Vivir sin miedo no significa que nunca sentirás temor.
Significa que sabrás qué hacer cuando aparezca. Respirar, soltar, confiar. Dejar que el miedo sea una ola más en el océano de la conciencia, sabiendo que también pasará. La rendición no es huida, es aceptación consciente del misterio, es reconocer que hay una sabiduría mayor que tú, y que esa sabiduría te guía con amor. Así, la quinta lección del arte budista de vivir sin miedo nos enseña que la confianza es la forma más alta de sabiduría. Cuando confías, la mente descansa, el corazón se abre y la vida fluye sin obstáculos. Ya no eres un náufrago luchando contra la corriente, sino el río mismo, moviéndose hacia su destino natural. Y cuando te conviertes en el río, el miedo deja de tener sentido, porque el río no teme al mar, el mar es su hogar. Si esta enseñanza te ayudó a comprender la belleza de soltar y confiar, te invito a suscribirte al canal para continuar este viaje de sabiduría, serenidad y despertar interior.